Doy la bienvenida a esta aula virtual a los alumnos del Seminario Bíblico de Fe. Y bueno, me presento, soy el profesor Juan Carlos Fioretti de la provincia de Mendoza, ciudad de Guaymallén, contigua a la capital, a la ciudad de Mendoza, capital de la provincia. Y desde esta parte del país les saludo en el nombre del Señor y esperando que este tiempo, que esta semana de clases nos traiga crecimiento, nos traiga una cercanía más profunda a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando estudiamos su palabra lo vamos conociendo mejor a Él. Así que acompáñeme a 2 Pedro, vamos a leer dos textos bíblicos para tener una oración y entregar estas clases de la materia libros proféticos, parte A, en las manos del Señor. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dos aspectos toca Pedro aquí. En realidad es el Espíritu Santo a través de Pedro. La interpretación de la profecía no es privada. Uno no puede tomar un mensaje profético y traerlo para nuestros propios intereses, para nuestros propios deseos, sino hay que ser objetivo en eso. Pero el origen de esa profecía nunca fue traída por voluntad humana. Y se nos dice aquí que los santos hombres de Dios, uno de los cuales vamos a estudiar en esta primera parte, otro, Isaías, de los cuales se estudia en esta materia en la segunda parte. Pero la profecía no es traída por voluntad humana. Es inspiración total, plenaria, del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Y vemos este pasaje que en el Nuevo Testamento está confirmando el ministerio profético del Antiguo Testamento. Y vemos esa coherencia en Dios y coherencia en su palabra, donde desde el primer escritor, Moisés, saca la mano, y el último, Juan, saca la mano y se dan la mano entre ellos, diciendo Juan a Moisés, puedo imaginarme, gracias Moisés por sentar las bases de este mensaje, y Moisés, gracias Juancito por concluirla. Bien, es dejando volar un poco nuestra imaginación, pero vamos a orar dando gracias al Señor ahora por esta oportunidad que tenemos. Recuerdo un poco al apóstol Pablo, que estaba preso en Roma y él escribe en una de sus epístolas, pero la palabra de Dios está libre, ¿no? Él estaba preso, pero la palabra de Dios que pasaba a través de él iba llenando, impregnando el imperio romano. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento de cuarentena, Señor, de una pandemia en el mundo, donde, Señor, estamos cambiando las normalidades, Señor, y estamos iniciándonos en una nueva normalidad, Señor. Lo que era normal hasta hace unos días dejará de serlo, Señor, pero tu palabra jamás pasará. Y la función de tu iglesia tampoco, Señor, porque es en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, Señor, tu iglesia sigue avanzando. Amado Dios, entregamos esta semana de clases, Señor, estos tiempos. Yo te ruego por los alumnos, Señor, que le ayudes a sabiamente ordenar sus tiempos, Señor, para el estudio, Señor. Que cada familia, Señor, de los alumnos sea bendecida también, Señor, y puedan disfrutar juntos de tu palabra, Dios amado. Que sea de crecimiento para todos, Dios. Señor, necesitamos tu guía, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu iluminación, Señor. Por eso oramos pidiéndote todo esto. Y, Señor, y más ni menos que interpretar, Señor, las Escrituras. Es una tarea que sin tu Espíritu Santo no sería posible jamás. Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Yo sé que usted ha leído ya
toda la introducción, digamos, conoce el contenido de la materia, así que vamos a ir un poco más, sin movernos, un poquito más allá, sin movernos de ese pasaje de 2 Pedro. Quiero ver desde el versículo 16, un poquito más atrás de lo que leímos, 20 y 21, dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recordemos que en esa visión allí en el monte, cuando Cristo se transfiguró, estaban Pedro, Jacobo, Juan, y a esto se está refiriendo Pedro. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Bien, esta fue una experiencia, podríamos llegar a decir una experiencia extraordinaria, una experiencia mística, muy válida, por cierto, de hecho está registrado en la Biblia, y no con una connotación negativa, sino todo lo contrario. Pero el mismo Pedro está entendiendo que eso no es suficiente, eso a veces está sujeto a los sentidos y a las emociones. Por eso nos dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, hay una experiencia sensorial, si se quiere, los sentidos ellos quedaron impactados, impresionados, hasta hubo una propuesta ahí un tanto incorrecta: Jesús, no desciendas a Jerusalén, mejor te hacemos una enramada para otra, para Moisés, otra para Elías, y te conviene quedarte acá. Las emociones generalmente no somos muy prácticos en manejarlas correctamente, los seres humanos, pero por eso tenemos también la palabra profética más segura. Y eso se está refiriendo a la Escritura, aún cuando en este tiempo que Pedro dice esto, no está compuesto todo el Nuevo Testamento. Bien, entonces quiero entrar al tema ahora. Dice que, se nos dice en las notas, si usted lo ha leído, que a veces se puede usar el tema profecía o la palabra profecía como toda la revelación de Dios, como si todo el libro santo de la Biblia fuera una profecía. Y es correcta también esa apreciación. Lo primero que vemos aquí es que los libros históricos, por ejemplo, que son 12, narran los acontecimientos del pueblo de Dios. Y algo, pero muy fugaz, de lo que Dios piensa acerca de esos acontecimientos. Pero los libros proféticos, que son 5 profetas mayores, 12 menores, 17 libros en total, nos presenta el punto de vista de Dios acerca de los acontecimientos históricos y con algún dato histórico. También suma historia en los libros proféticos, pero esencialmente los libros proféticos son el anuncio del punto de vista de Dios acerca de los hechos históricos de su pueblo. ¿Cuál es el origen de los profetas? ¿Cuándo aparecen en la escena los profetas? Bueno, a muy temprana edad, tenemos en los tiempos de Abraham, cuando aún no estaba constituido el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Mucho antes, en el libro de Génesis, mucho antes de que Israel fuera Israel, en Génesis capítulo 20, versículo 7, en una situación mientras Abraham, el patriarca, el padre de la fe, el amigo de Dios, estaba creciendo. Él había emigrado, por decirlo, a un pueblo vecino, filisteo, bajo la jurisdicción del rey Abimelech. Y el rey Abimelech se enamora, por así decirlo, de su esposa Sara, pero creyendo que era su hermana. Conocemos esta historia
en la vida de Abraham, lo había hecho unos años antes también en Egipto. Pero Dios interviene hablándole a este rey pagano, y en capítulo 20, versículo 7, le dice así: Dios a Abimelech: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mire, aún en un momento de debilidad de Abraham, todavía no había recibido el diploma de padre de la fe. Aún así, Dios respeta ese ministerio sobre Abraham y le avisa a otro rey, el esposo de esa mujer es profeta. Ahí vemos aparecer el ministerio profético en Abraham. Pasan los años y luego de ver a este primer patriarca, que también es profeta, encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, Moisés descendiendo, bueno, toda la historia ahí en el Éxodo de el monte que se estremecía, las tablas de la ley, y Israel, el becerro de oro, toda esa historia que ya conocemos. Cuando Dios se expresaba con esa violencia en el monte, con truenos, con estruendo, el pueblo no quiso oír la voz de Dios, no quiso que Dios les hable directamente. Entonces le pidieron a Moisés que hable él con Dios, y luego le van a oír a él, a Moisés. En cierto modo, el profeta surge porque el pueblo no quiere oír directamente la palabra de Dios. Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15 al 19, se nos dice, o podemos leer, sí, vamos al versículo 15, por medio de Moisés, Dios está prometiendo otro profeta como Moisés. Versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés indudablemente está hablando del Mesías, de la simiente de la mujer que la humanidad está necesitando, y el pueblo de Dios específicamente, este pueblo que estaba en formación en este momento histórico. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Abraham, patriarca y profeta. Moisés, conductor, legislador, guía, todo lo que podemos llamar del ministerio de Moisés, pero también profeta. Pero Dios está diciendo: un profeta como Moisés será levantado. Entonces, desde que se pronuncia esa profecía en Moisés hasta la venida de la simiente de la mujer, del Hijo de Dios, Jesucristo, el ministerio profético va desarrollándose y siempre apuntando a el profeta que vendría, a Jesucristo. Entonces, todo el ministerio, todo el trabajo, toda la acción de los profetas siempre apuntó a dirigirse hacia Jesucristo, porque Jesucristo es el centro y es el espíritu mismo de la profecía. El capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Fíjese en qué estatus lo pone a Moisés. Si nos quedamos con esta frase, no hubo profeta, ni los mayores ni los menores, que hayan alcanzado el nivel de Moisés. Nunca más se levantó profeta. Ahora bien, si nos trasladáramos al Nuevo Testamento, a el libro de Mateo, capítulo 11, Jesús va a decir algo muy parecido acerca de otro profeta,
Evangelio según San Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es como que le está dando la misma calificación que a Moisés. No se levantó más profeta en Israel como Moisés, pero luego dice lo mismo. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? No es una discriminación, porque a uno y a otro le ha tocado el momentos cúlmines con Moisés en la formación del pueblo que esperaría al Mesías, y Juan el Bautista preparando el camino y presentando el ministerio público de Jesucristo en su bautismo, declarando y proclamando: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él oíd. Entonces estos dos más grandes exponentes de los profetas, Moisés y Juan el Bautista, son como hilos conductores. Los que están entre ellos, exactamente, no es que tengan menor valor de ninguna manera, pero cumplen los parámetros de esa profecía. Entonces Moisés está anunciando a un profeta lejano, Juan el Bautista ya está anunciando al mismo profeta, pero ya inminente, cercano. Él lo ve, él lo bautiza, él lo presenta en el ministerio. Bien, entonces, ¿qué significa el término profeta? Bueno, en hebreo, usted conoce, ahí tienen el punto 2 de sus notas, Navi, la palabra hebrea, se nos cita Proverbio 18:14, que es como hervir, fullir, burbujear. El profeta era henchido, inspirado, rebosado por su influencia ante el pueblo. Y el Espíritu Santo está trabajando en él para comunicar un mensaje hacia el pueblo. La palabra semejante en árabe es ser prominente, voz activa, anunciar, proclamar. Profeta es una persona que hace declaraciones bajo la influencia del Espíritu Santo con gran fervor. Y usted tiene citas que puede consultar, que seguramente ya lo ha hecho: Salmo 45:1, Jueces 6:34, Miqueas 3:8, muy importante Miqueas 3:8. Es como Dios dentro de uno y el profeta siendo un agente activo. Bien, entonces Hebreos 1 también tiene mucho que ver en esto, porque anuncia cómo Dios habló de muchas maneras. En los tiempos habló por los profetas, habló de muchas maneras, y en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo. Pero el profeta pronuncia un discurso, proclama un mensaje que llama la atención al pueblo en el nombre de Dios y en lugar de Dios. Hay distintos nombres que se les da al profeta en la Biblia, y usted tiene muy bien detallado, con espacios entre cada uno de ellos para que usted haga un comentario: hombre de Dios, varón de Dios, siervo de Dios, siervo de Jehová, mensajero, declarante de la palabra de Dios, hombre de Dios, portador de cargas, predicador, vidente, intérprete, atalaya o centinela. Al principio el profeta generalmente era el sumo sacerdote, pero comenzó una decadencia y una contaminación del sacerdocio, lamentablemente. Entonces Dios tenía que levantar hombres que no fueran el sacerdote, que fueran a exhortar al mismo sacerdote, que fueran a animar y conducir al mismo sacerdote. Entonces el principal mensaje de los profetas siempre ha sido Dios diciendo: volveos a mí. Y no ha cambiado, porque en los tiempos neotestamentarios, en nuestros tiempos, el Señor nos ha otorgado, nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, y es Dios clamando, Dios rogando por medio de nosotros a las personas: reconcíliense con Dios. Somos también, de alguna manera, la voz profética. Bien, ¿cómo recibían los profetas el mensaje de Dios? Bueno, mencionamos Hebreos 1:1. De muchas maneras: visiones, símbolos, parábolas, sueños, también por voz directa de Dios. Ahora, ¿qué hablaban los profetas? Yo tengo 3 elementos aquí para comentarles. Ustedes tienen 2 en las notas.
para predicar, eran portadores del mensaje de Dios y para predecir un futuro cercano y también un futuro lejano. Ya vamos a ver en el otro video el efecto telescópico, digamos, de la profecía. Pero también era para denunciar el pecado. Miqueas 3:8 era denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esa era la función de Miqueas para con el pueblo. Pero en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, se nos dice que la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. El punto 6, el testimonio de los profetas. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, desde Abraham hasta Jesús mismo, pasando por Juan el Bautista, el espíritu de Cristo estaba, como leímos en Pedro, el espíritu de Cristo estaba inspirándoles a los profetas. El espíritu, eso también lo vamos a encontrar en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. El espíritu de Cristo estaba en ellos. Bien, todos los aspectos y funciones de la profecía y del profeta, la predicación, la predicción, la denuncia del pecado en el Antiguo Testamento, la edificación, la exhortación y la consolación descrita por Pablo en el Nuevo Testamento, son siempre para guiar al ser humano hacia Cristo. Nunca el profeta va a hablar para atraer la atención sobre sí mismo, siempre va a estar indicando. Nunca el profeta va a aceptar que se lo lisonje, por decirlo de alguna manera. Honrarlo sí, pero ya la lisonja no. Entonces, si el Espíritu de Cristo estaba en los profetas en el Antiguo Testamento y el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, entonces entendemos que Cristo es el motor, el conductor, a su vez el receptor de la profecía. Bien, vamos a detenernos aquí en este video como introducción a esta materia y pensemos en esto. Profecía del Antiguo Testamento tenía una guía hacia Cristo. Cuando Cristo vino, cambia el sentido de los profetas. Ya no son anunciando al Mesías que vendrá. Ahora tomamos de esas partes de los profetas del Antiguo Testamento la proyección hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, desde luego ilustrándonos y aprendiendo cómo se cumplió en la primera venida de Cristo todo lo profetizado por estos hombres de Dios. Dios les bendiga. Nos encontramos en el próximo video.